Bien, a ver, lo que se advierte a primera vista, así, tratando de no ir al barro y de ir a una discusión un poco más filosófica, si se puede, em, eso de cuestionar qué hacemos con el dinero, ¿no? Em, por ahí vos en tu casa preferís estar una semana a arroz, pero gastarte la plata, no sé, en una joyería, la de la semana, ponele, ¿no? O en alcohol o en lo que sea. Nadie va a cuestionarte, porque es tu plata, en definitiva. Em, el tema es cuando la plata es del Estado, o sea, de todos. Entonces ahí hay un matiz que permite que desde la afuera uno diga, pero ¿no es un poco como estar de policía a ver en qué gastan los más pobres? ¿O es por el contrario? em, asegurar que la utilización del dinero de todos vaya al fin que debe ir. No olvidemos que además de la tarjeta de Uruguay Social, el 80% de quienes la tienen reciben las asignaciones familiares, por lo tanto ahí ya hay crédito para, digamos, hay dinero concreto para otros gastos. Pero que es debatible, es debatible. Bienvenido, ¿cómo le va, Mansi? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, lo habíamos presentado antes del tape, pero vamos a repasar por las dudas, por si están sincronizando recién con nosotros, sintonizando. Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES. Bien. ¿Por qué les pareció necesario hacer este ajuste o esta modificación? ¿Qué estaba o qué se advirtió en ese análisis de datos con respecto a la utilización de la tarjeta Uruguay Social? Bien, bueno, creo que lo primero que estaría bueno es contextualizar un poco que esta medida no es una medida aislada, sino que se da en el marco de un rediseño de las transferencias monetarias que están, digamos, a cargo del MIDES. En este sentido, desde marzo de 2020 venimos revisando distintos aspectos de las transferencias. Entre ellas está la focalización a los beneficiarios, mejorar esa focalización, reducir los errores de inclusión y de exclusión de las transferencias. También pensar un poco mejor y protocolizar el programa Tarjeta Uruguay Social y otros programas de transferencias, teniendo claro cuáles son los criterios de ingreso, de egreso, etc. Y en este marco también empezamos a revisar esto de los comercios que integran la red de comercios solidarios, que son los que aceptan la Tarjeta Uruguay Social. En este sentido, me parece importante recalcar que nosotros acá el concepto no lo estamos tocando. El concepto del programa Tarjeta Uruguay Social es brindar una prestación a hogares de extrema vulnerabilidad socioeconómica para cubrir sus necesidades básicas. Eso es lo que está establecido en el programa. Entonces, nosotros viendo ese objetivo del programa, cuando empezamos a revisar un poco el registro de comercios que integran esta red de comercios, obviamente nos empiezan a llamar la atención algunos rubros que distan un poco de esta definición. Y es ahí que nos embarcamos en decir, bueno, esto lo tenemos que revisar. Ahora, no es una cosa de un día para el otro, pero claramente hay comercios ahí, como los que mencionaban al principio, que no condicen con cubrir las necesidades básicas para un hogar en extrema vulnerabilidad socioeconómica. Eso es Sí, importante. porque ahí advertíamos también en el tape, ¿no? Una voz desde la otra vereda que planteaba, bueno, que las necesidades básicas no son solamente el arroz y no me acuerdo qué otro elemento más hace referencia, los fideos, ¿no? Burlonamente, pero en definitiva, si pensamos el concepto de necesidad básica es alimentación e higiene, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso realmente es lo que entendemos en el mundo de hoy como una necesidad básica o es un poco más amplio? No, a ver, obviamente la definición... No digo joyería, Claro. no estoy diciendo una joyería, Sí, estamos de sí, acuerdo. exactamente, o sea, Pero esos son los comercios que estamos revisando. Después hay, obviamente, iremos afinando un poco más, pero yo creo que no hay que estirar demasiado las definiciones conceptuales. Es sentido común, las necesidades básicas para satisfacer esas necesidades fisiológicas y demás, que son la base. Y además acá no estamos diciendo que no se puede comprar con su propia, con la asignación familiar o con otros ingresos, pueden comprar lo que puedan comprar, pero esta prestación está focalizado en ese objetivo. Nosotros lo que estamos haciendo es instrumentando esta revisión para cumplir con el objetivo de
de la tarjeta, básicamente, del programa en sí. Bien. Antes de seguir profundizando con usted, capaz que me gustaría una reflexión de los panelistas. ¿Cómo ven esta decisión? ¿Cómo ven esta medida? ¿Entienden las voces de la oposición que critican esto y además lo han criticado con mucha dureza también, ¿no? Apelando a viejos eslóganes y clichés? ¿Qué opinan? A ver, Ale. Bueno, me parece que acá cuando se habla de estos temas es inexorable que hablemos de algunos instrumentos que siempre con legítimo derecho están en cuestión a propósito de las transferencias directas, ¿verdad? Que eso es algo que en su propio génesis está históricamente cuestionado en el Uruguay, en muchas partes del mundo, a pesar de que es un instrumento y una herramienta que existe justamente en muchísimas partes del mundo, incluso del mundo desarrollado. Yo quiero decir, para evitar cualquier confusión y para no sacar la pata del lazo, que yo estoy a favor de las transferencias directas como una herramienta y un instrumento que los estados tienen a propósito de abatir desigualdades que conspiran con la dignidad de las personas, ¿verdad? En el entendido que también desde ese lugar se construye la democracia y se construye la república. Del mismo modo que digo esto, me parece que no es adecuado que en el marco de las transferencias directas sea el Estado, a través del gobierno, que le diga a los beneficiarios de la misma en qué pueden o en qué no pueden gastar su dinero. Yo recuerdo que un debate de características similares se instaló justamente con el recién creado Mides, cuando en el marco de las transferencias directas, de pronto Antonio no se acuerda, porque esto ya tiene algunos años, estoy hablando del 2006, 2007, recuerdo que se instaló una polémica acerca, pero las personas, los demás, somos bastante grandes y nos acordamos, acerca del reproche que existía, era que con esa plata los pobres se compraban celulares. Yo creo que lo recordamos todos, ese debate, ¿no es cierto? Y recuerdo que al cruce de ese argumento, entre otros, salió el exdiputado Cardoso del Partido Nacional y el expresidente Jorge Valle en el entendido que, lejos de advertir eso como un problema, era una fortaleza, porque en el caso particular a veces era la única posibilidad que sectores de la población tuviesen acceso a la tecnología. Lo recuerdo perfectamente, puedo citarlo de memoria. En este caso creo que el espíritu sigue siendo el mismo, debe haber razones probablemente de mal uso que entiende el ministerio, y por lo tanto trata de ajustar, pero diría que por esencia estoy a favor de las transferencias directas y en ningún caso indicarle a los justamente más frágiles de la población que deben usar el dinero solo para alimentarse o para bañarse. Fernando. Bueno, yo en principio pensar en que el dinero, las transferencias sociales, dinero que aporta la sociedad, se gastan en cotillón o en la ferretería o en cable, en televisión para abonados. La verdad que no me parece correcto. Es un esfuerzo que está haciendo la sociedad, de alguna manera, a partir de los impuestos para apoyar a los sectores más vulnerables y, por lo tanto, me parece absolutamente razonable que esa plata se destine a alimentación y a higiene como apoyo. Eventualmente, como decía Mansi, después si tienen otras prestaciones, otros ingresos, obviamente nadie les va a decir dónde gastar la plata, pero el apoyo social es para cubrir sus necesidades básicas, me parece completamente razonable. No es razonable, cuando se habla de que hay tantas ollas populares, no es razonable que la sociedad le dé plata para comprar comida y que la gente se ahorre la plata de la comida, coman una olla popular y se gaste la plata en otra cosa. No parece razonable. O no hay ollas populares o no hay prestaciones. Pero, no se puede decir, ¿cómo crecen las ollas populares? ¿Cómo le van a cortar la plata si la quieren gastar en otra cosa? Es contradictoria la posición. O sea que a mí en principio me parece que el objetivo, después cómo se implemente y cómo se instrumente estas medidas, se verá y se evaluará, pero me parece que el objetivo de orientar las políticas sociales bien orientadas hacia donde tienen que estar, me parece lo más razonable del mundo. Y los planteos que dicen que es antipopular o que es un desprecio con la gente de menos recursos, me parece que es todo lo contrario. Me parece que se está apoyando en aquellos lugares donde es más necesario, que es en la alimentación y en la higiene. En la higiene, sobre todo por un tema de salud, básicamente, en la higiene del hogar y en la higiene personal. Desde ese punto de vista, creo que
la política, la corrección a la política me da la sensación de que está bien orientada. Bien. ¿Vos con quién te arrimas más, Bueno, Vero? ¿Con Ale o con Fer? No, comparto la mirada de Ale. Me parece que molesta un poco eso de saber todo sobre los pobres, hacerle una suerte de seguimiento a los pobres, y hay dineros públicos que también van a otros sectores que no los miramos tanto o no detallamos tanto en qué se gastan y demás. Pero entiendo el objetivo de una prestación concreta que tiene que ver con la alimentación, al mismo tiempo que se está denunciando, por un lado, lo de las ollas populares que dice Fernando, pero también hemos visto cómo la Intendencia ha detectado a través de sus policlínicas problemas de nutrición, de malnutrición, sobre todo en niños. Entonces me parece que si el objetivo de esta prestación es evitar esos problemas, está claro que hay que revisar algunas cosas si eso no se cumple. Pero lo que le consultaría al entrevistado hoy es cuál es la base para determinar esto. ¿Solamente es porque miramos y hay algunos rubros que entendemos que no están vinculados con la alimentación? ¿O es que hemos visto que realmente en esos rubros se gasta ese dinero? Porque si es así, si es que alguien recibe, no sé, 1.500 o 2.000 pesos para la alimentación y los gasta en cotillón, hay algo que no estamos haciendo bien. Tal vez no sean esas personas las que deben ser beneficiarias de esa prestación. Entonces me gustaría saber qué es lo que está detrás de este estudio. No solamente, bueno, estos comercios no van de la mano con esto. Me parece que sería más profundo si eso es así. Si a ver, ¿hay respuesta para eso? Sí, a ver, acá yo creo que nos tenemos que ir de vuelta a lo que es un programa con un objetivo. Está en el diseño lo que busca hacer y lo que intenta afectar. Y este programa, en su diseño, dice que queremos aportar al consumo básico de necesidades de alimentación de los hogares en extrema vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, basándonos en eso, nosotros tomamos la decisión de acompañar esa definición. Eso está claro. Lo que yo le pregunto es al revés. ¿Qué surge del territorio? ¿En qué se gastan esas prestaciones? ¿Realmente ustedes detectaron que se gastan en cotillón? ¿O es esa lista la que molesta? Eso es un buen punto. Acá lo que porque capaz que estamos debatiendo sobre algo que en los hechos la gente no va y gasta en el cotillón, sino que va y si tiene hambre compra comida. Está perfecto, pero acá la situación es, los últimos datos que tenemos específicamente en qué se compraba con la tarjeta son del año 2014. ¿Por qué? Porque desde que se creó hasta el 2016 había solo una empresa, que era la empresa intermediaria de POS, que habilitaba esta red de comercios. Y esa empresa era la que tenía la posibilidad de hacer esta trazabilidad de productos, y a raíz de eso se hicieron algunos cruces de información y se detecta, y yo creo que está buena esta discusión para reafirmar que la mayoría de las personas lo utilizan para alimentación y productos de higiene. Eso está bien. Pero, va a cambiar esta modificación. A ver, pero post pandemia entonces no tenemos ningún dato que nos esté diciendo la gente está gastando la prestación alimentaria en cotillón, en las veterinarias. Pero no va por ahí, me parece. A nosotros nos va por el lado de decir, la gran mayoría, y celebramos esa buena noticia. No, porque tal vez estamos creando un problema donde no lo hay. No, pero no hay ningún problema. Acá le estoy consultando. Yo también quiero decir algo, porque como dice Verónica, esto no es un seguimiento a los pobres. Acá se están evaluando los comercios que prestan. Se van a bajar de 7.000 comercios, se van a bajar 500. Se va a bajar comercio que vende cotillón y comercios que venden electrodomésticos. Se van a descartar. O sea, no se hace un seguimiento a los pobres a ver en qué gastas. Yo lo entiendo, Fernando. Lo que estoy eliminan los consultando comercios, es si el problema realmente existe, si realmente, porque lo que estamos generando la idea es de que la gente está gastando dineros que son para alimentación en otra cosa. Si es así, estamos teniendo un problema. Pero si no existe, no va a haber ningún problema. Claro, además si no hay nadie comprando cotillón, nadie se va a quejar de que no hay porque... Exacto, estamos reduciendo la posibilidad de que se pueda abusar esta prestación, que se te pueda usar en otras cosas. Porque además, los que reciben, por supuesto, la prestación son los adultos y tienen otros integrantes en el hogar que están en una situación de vulnerabilidad. También es como para ellos, para direccionar a las necesidades básicas. Además, una cosa que se mencionó al principio es que la gran mayoría de estos hogares además tienen las asignaciones familiares Plan de Equidad, que no cuentan con este control. Entonces ahí, con ese dinero también se podría acceder a otras cosas. Entonces yo creo que es importante, porque también me da curiosidad cómo se critica esto desde la oposición cuando en el diseño que lo plantearon ellos plantearon este objetivo. Y ellos fue los que plantearon esta
digamos, esta limitación a estos conceptos, a este concepto de primera necesidad. Lo que no hubo después fue como que cierta fiscalización o Claro, por eso la control. pregunta es, Bueno, en que ese tampoco la hay momento, ahora. ¿el FA era aporofóbico, No, era pero clasista? viste Mansi, que dicen ahora, porque precisan el momento, ahora, después de la pandemia, en dificultades, y en diciembre le quitan a la gente, o sea, no es que critican exclusivamente la metodología o el cambio, están criticando el momento también. El momento. Esa es otra discusión que se ha dado. A ver, ahí a mí me gustaría decir que el ministerio viene trabajando de una manera rigurosa. Se ha aumentado la profesional. transferencia en plata, en realidad. Además eso, o sea, esto es en un contexto de aumento de transferencias a raíz de la pandemia. Pero volviendo a ese tema, el ministerio viene trabajando de una manera seria y profesional. ¿Y cuándo hubiera sido un momento correcto para anunciar esta medida? Después de Navidad, antes de fin de año, antes del referéndum, antes de que comiencen las clases. Nosotros no nos podemos guiar por eso. Además, como dice el comunicado, que está bien claro, esto no es una cosa de un día para el otro. Va a haber un proceso gradual de identificación, comunicación al comercio. Hay cláusulas en los contratos que tenemos que respetar, hay plazos que tenemos que respetar. Entonces, esto no es de un día para el otro. A mí me parece que se genera mucho. Acá si no hay abusos no debería haber ningún conflicto. Porque si no hay abusos, se va a bajar un comercio que vende chirimbolo de Navidad. Si nadie lo usa, ni al comercio le va a importar que lo bajen, ni al comercio le va a importar, ni al usuario le va a importar. Pero sería bueno creo que para la opinión pública en general, a mí por lo menos me interesa saber si hay abusos o no hay abusos. Ah, bueno. Independientemente de que la medida parece una medida acertada. Esa es otra discusión. Porque si no estamos generando la idea de que, bueno, la gente prefiere ir a comprar cotillón que ir a darle de comer a sus hijos. Eso Tal vez eso es un buen no sea punto. real. Eso es un buen punto, pero... A eso me refería con el estudio que estaba preguntando. Si me permiten en esta, nosotros estamos totalmente de acuerdo y queremos tener esa mayor información. Bien. Pero por eso, como les comentaba, hasta el 2016 había una empresa que permitía la trazabilidad y en el momento en 2016 se abre el llamado a otras empresas de POS y se deja de controlar la trazabilidad. Claro. Y ahí es cuando se amplía el comercio. Nosotros, el segundo punto del comunicado es volver a hacer un llamado donde las empresas intermediarias vuelvan a aplicar la trazabilidad y que podamos volver a tener esta información. Eso también está en este plan de segunda etapa, de ir para eso. Entonces, hay mucho más para seguir, Alfredo, faltas, pero tenemos que hacer la pausa al regreso, ¿sí? Plantas fuertes.